en esta reunión tan sencilla que tenemos los días sábados, donde nos encontramos para compartir de las ricas bendiciones que hay en la palabra, como la noche anterior que estuvimos escuchando al hermano William hablándonos acerca de este informe que hizo hace ya 50 años de ese recorrido que empezó por Colombia y que lo llevó a varios países de América Latina, precisamente estableciendo un fundamento de lo que iba a ser la nueva edad, la nueva dispensación, y aclarando muchas cosas que al inicio de su ministerio, pues por causa de que muchas cosas eran nuevas, pues habían muchas ideas, habían muchos pensamientos, habían muchas cosas que la gente veía como viables, pero que el hermano William, por la misma palabra y por el mensaje y por la Biblia, empezó a colocar cada cosa en su lugar. Eso lo estuvimos viendo anoche y creo que fue una tremenda bendición haber escuchado al hermano William hablarnos de estas cosas, y me llamaba mucho la atención ver cómo 50 años después, por causa de la salida del profeta de la escena, todavía hay muchísimas personas que hoy pareciera hallarse en confusiones similares, añadiendo, quitando, poniendo, trayendo interpretaciones, trayendo ideas propias, por causa de que el mensajero no está, porque si el mensajero estuviera, de seguro que nada de eso estaría pasando. Por eso el consejo que nos da la palabra y el mismo profeta es tratar de ser lo más fieles a lo que ya está escrito, lo más fieles a lo que ya está establecido en el programa. No es necesario entrar en afanes ni en carreras, ni en competencias con absolutamente nadie, porque la palabra ya fue dada, el mensaje ya fue traído, el mensaje ya fue establecido. Lo único que necesitamos es pedirle a Dios que nos guíe y que Él de esa manera tan sabia que tiene, nos guíe por el poder de su Espíritu Santo, como esperamos que lo haga en esta noche. Vamos a leer allí mismo en el libro, en el folletico está en la primera, detrás del título. Allí encuentran ustedes el texto que estaremos leyendo esta noche y ya entraremos de lleno al estudio. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 3 y 4. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amado Padre, Dios Todopoderoso, venimos a ti en esta noche, invocando tu santo y eterno nombre, nombre como David, nombre como Rey de Reyes, nombre como León de la tribu de Judá, William Marion Branham. Reconociendo, como nos decía tu profeta ayer, que ese fue el primer fruto que fue traído y sobre eso no había discusión. Después sobre el nombre se quisieron hacer otras cosas, pero lo que el profeta había establecido era ese nombre, y ya después se estableció la adoración y otras doctrinas fundamentales de nuestra edad. Por lo tanto, en ese nombre eterno y glorioso hoy nos reunimos, conscientes de la bendición que nos ha tocado, pero también conscientes de la responsabilidad que implica nosotros hoy encontrarnos alrededor de la palabra de los truenos, porque nos hallamos directamente confrontados con la palabra, y al ser hallados confrontados con la palabra, sabemos que hay una gran responsabilidad. Declaramos que todo pecado, que toda falta, que todo error que hayamos cometido queda totalmente aniquilado por el poder de tu Espíritu Santo, ya que lo remitimos, toda falta, error y pecado, al dueño, al originador, y nos acogemos a la palabra de los truenos que nos dice que tenemos con qué ser limpios, ya que estamos bajo un nuevo pacto, el pacto eterno, un pacto en la palabra, donde la obra
conquistada hace 2000 años en la cruz del Calvario y la obra conquistada en nuestro tiempo moderno se hace efectiva en nosotros para limpiarnos de todo pecado espiritual, pero sobre todo también de todo pecado físico que hayamos cometido. Por eso declaramos limpieza y purificación, no conforme a nuestros méritos ni conforme a nuestras capacidades, sino conforme a tu poder y conforme a tu gran misericordia. De esta manera, Señor, declaramos que nos reunimos alrededor de tu palabra y pedimos, reclamamos que todo lo que tu profeta ha dicho sea abierto en nuestras almas, sea abierto en nuestros corazones de la manera que solo tú lo sabes hacer, por la guianza de la teofanía y usando el don ministerial que para esta noche has determinado y que conforme a tu infinita misericordia sabemos que opera no por voluntad humana, sino por voluntad tuya, conforme a ese propósito. Háblanos en esta noche, ilumínanos y danos sabiduría en el bendito y eterno nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén y amén. Hoy estaremos mirando un poquitico sobre el tema sabiendo quiénes somos en el programa divino. Y si vamos al texto bíblico que estábamos leyendo, pues es muy importante entender que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos establece al pueblo de Dios que cada persona debe tener una idea, bueno, no solo una idea, debe tener un concepto claro sobre quién es cada persona. Porque aunque somos parte de un cuerpo, dice aquí el apóstol Pablo, no todos ocupan dentro de ese cuerpo la misma posición y no todos ocupan el mismo lugar. Y ahora que nos metamos al mensaje, pues nos vamos a dar cuenta que ya esto va mucho más allá de lo que sucedió en el tiempo apostólico. Porque en el tiempo apostólico todos fueron bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo. Y era un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo llamado la Iglesia. Y en ese cuerpo místico de Cristo llamado la Iglesia se comenzó con un fundamento, que fue un fundamento apostólico, y se fue subiendo a través de diferentes edades hasta llegar a la séptima etapa o séptima edad entre los gentiles, donde Dios en esa trayectoria que duró casi 2000 años fue añadiendo a su iglesia conforme a su propósito todos aquellos que tenían que ser salvos. Y no importa si alguien comenzó en el tiempo apostólico o si alguien entró en la etapa séptima, todos ellos entraron a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Pero como no había llegado el tiempo de la perfección, todos ellos tuvieron que ir al paraíso, descansar y esperar a que se manifestara la plenitud de Dios nuevamente en la edad de la piedra angular, donde fueron dadas ya promesas de transformación y rapto que también los abarca a ellos. Por eso pretender decir que solamente la piedra angular va a disfrutar de esos beneficios es un error, porque el hermano William nos ha dicho que los santos del Nuevo Testamento, ellos también van a participar después de la resurrección, de transformación, de rapto, van a participar del milenio y van a estar también en la eternidad. Simplemente que los de la edad de la piedra angular, pues tenemos una bendición mayor que no alcanzó a los de las edades de la iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que pensemos con cordura. Ah, bueno, nos correspondió estar en la edad de la palabra. Sí, eso es un lugar muy alto y es un lugar muy grande. Y es un lugar que ojalá, dice el hermano William, los santos del Nuevo Testamento y aún los del Antiguo Testamento desearon vivir en nuestro día, pero a ellos no les correspondió, porque esto es un plan de predestinación y de elección divina. Vamos a entrar a la escritura para que nos demos cuenta de que hoy no es simplemente decir fui colocado dentro de un cuerpo. Fui colocado dentro de un cuerpo místico de creyentes. El mensaje de la edad de la piedra angular nos va a mostrar que esto tiene muchos más aspectos y que es una, ¿qué palabra uso para que no suene? Es demasiada arrogancia para un grupo o para un líder
pensar que solamente su grupo va a alcanzar la bendición. Allí hay demasiada arrogancia, que no es lo que el profeta enseña. Vayamos a la palabra. Reyes y Sacerdotes, en 1994, Villavicencio, Colombia. Es necesario que todo joven, y no solo joven, todo creyente, sepa quién es y por qué vive en este planeta Tierra. Es necesario que comprenda qué ha hecho el Señor Jesucristo por él. Es necesario que conozca el programa divino por el cual se encuentra aquí en la tierra. Entonces, vamos despacio. Todo creyente, todo joven, porque aquí le está hablando a jóvenes, debe entender varias cosas. La primera es por qué vive en la tierra. O sea, vivimos en la tierra porque hay un porqué, hay un plan, hay un propósito el por cual vivimos en la tierra. También es necesario comprender qué ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Vivimos en la tierra, sí, pero hay también una obra que fue hecha por el Señor Jesucristo, la cual tenemos que tener consciente. Esa obra no fue hecha simplemente por, es que no, quiero morir y ya, no, tenía un propósito, tenía un plan, tenía una razón de ser. Es necesario que conozcamos el programa divino por el cual se encuentra aquí en la tierra. Entonces, hay una razón de ser, hay una obra que fue hecha y hay un programa divino por el cual nos encontramos en la tierra. Y es necesario que sepamos, ¿qué más? ¿Quiénes somos y qué hacemos en este planeta Tierra? ¿Por qué razón? Para que conforme al conocimiento obtenido, vivamos en esta tierra. Porque por ignorancia, por ignorar la obra de Jesucristo, por ignorar el plan, por ignorar el programa y por ignorar quiénes somos, las personas viven la clase de vida que no es la que les corresponde en esta tierra, por pura ignorancia. Y por lo tanto, no pueden recibir los beneficios para los cuales ha venido a este mundo. Estamos en el mundo, fuimos predestinados para estar aquí. Ahora es nuestra responsabilidad conocer la obra que Jesucristo hizo, saber por qué específicamente cada uno está en la tierra y también saber quién es en ese programa divino. Porque si desconoce estas cosas, dice el hermano William, que vivirá una clase de vida que no es conforme a ese propósito y tampoco podrá recibir los beneficios. ¿Los qué? Beneficios por los cuales hemos venido a este mundo. En el mensaje la ley de la luz, dice el profeta, encontramos que esos tres grupos siempre aparecen en la escena siempre que Dios hace algo. Ahora nos va a empezar a mostrar que dentro de ese cúmulo llamado iglesia hay tres grupos. Y hay que empezar a identificarlos. Siempre que lo sobrenatural es manifiesto, esos tres grupos, la atención de esos tres grupos es ya. Y los tres grupos aparecen: incrédulos, creyentes manufacturados y los verdaderos creyentes. Ahí vamos a empezar a mirar esto. Tres grupos aparecen: incrédulos, creyentes manufacturados y los verdaderos creyentes. Y luego que aparecen los tres grupos, entonces comienza Dios a moverse. Entonces no lo podemos perder de vista. ¿Los tres grupos existen? Sí. ¿Están en todas las iglesias? Sí. ¿Están en todos los grupos? Sí. Pero cuando aparecen bajo un llamado genuino de Dios, entonces Dios comienza a moverse. Comienza lo sobrenatural a moverse. Y entonces, comparación también. Viene lo sobrenatural, llama la atención de tres grupos, entonces Dios viene a la escena
y empieza también a moverse, empieza lo sobrenatural a moverse y empieza algo que se llama separación. Empieza una separación. Comienza la separación también. Y aquí viene una de las primeras cosas que me parece fundamentales. Comienza entonces cada grupo a actuar de acuerdo a lo que es. Comienza cada grupo a actuar de acuerdo a lo que es. Es imposible que una persona imite, por muy bien que imite, estar en un grupo. Tarde que temprano esa persona mostrará quién es. Porque la palabra se encarga de eso. Entonces Dios se mueve a la escena y entonces aparece y se manifiesta el incrédulo. Aparece y se manifiesta el manufacturado y el verdadero creyente. Empiezan y se manifiestan. Empiezan a mostrar ellos mismos por sus hechos, por sus palabras, por su convicción a qué grupo pertenece. Sigamos acá porque esto se pone bien interesante. Entonces vemos que si hay trigo en lo espiritual, entonces tiene que haber lluvia en lo espiritual también. Entonces tiene que venir la enseñanza. Aquí hay una clave que el profeta nos va a dar, la cual tiene que venir como agua para entrar en medio del pueblo. Hay trigo espiritual, Dios envía lluvia espiritual y la lluvia espiritual es enseñanza. Y esa enseñanza entra, se mete. Ahora que estamos acá en el campo, uno cuando vamos a regar, la tierra está seca y uno echa agua en un solo punto y esa agua empieza a buscar cómo remojar todo lo que hay a su alrededor. Uno no tiene que mojar todo, simplemente se queda en un punto y el agua empieza a buscar. Lo mismo pasa espiritualmente. Empieza a entrar en medio del pueblo y hace que brote a lo que es cada cual. Entonces viene la enseñanza, tanto la enseñanza recibida como la enseñanza dada. Esto es bien importante y ya vamos a entrar en esto. ¿Cómo identifica usted alguna persona de acuerdo a lo que ella es? Pues de acuerdo a lo que cree y de acuerdo también a lo que enseña. Pero no se me adelanten que aquí vamos a meternos a algo que es bien importante. Entonces la enseñanza, ¿qué hace? Que brote, que se manifieste lo que cada persona es. Es la enseñanza, mire, es la enseñanza. Ahorita cuando lleguemos al tema de lo que pasaba cuando algo está sellado en el corazón, usted va a entender más claramente esto. Lo escrito cumplimiento tiene en 1977. Ahora, usted y yo, viviendo en este día y nosotros vivimos, tenemos que estar conscientes quiénes somos. Tenemos que estar conscientes. Si usted no sabe quién es usted conforme a la palabra, usted está perdido. Es una palabra muy fuerte del profeta. Porque es que, volvemos al texto, piense cada uno con cordura, de acuerdo a la medida del don de Dios que le dio a cada uno. ¿Ve? Usted estará tratando de hacer ciertas cosas, pero usted nunca llegará a ningún lugar. Lo primero es que usted tiene que reconocer quién es usted. En el cuerpo, en el programa. Aquí nos vamos a meter algo que es bien interesante y que de seguro a mí personalmente me ayudó a entender muchas cosas de las que están pasando. El huerto del Edén 1974. Por lo tanto, entonces estamos viendo que la novia está ¿dónde?
en el huerto del Edén. No hay discusión. La novia fue colocada en el huerto del Edén por el reverendo William Branham cuando la restauró. Fue colocada en ese lugar. Pero lo más importante de todo es el hijo que tiene dentro. Venga, ¿la novia está en el Edén? Sí, sí. Porque ahorita vamos a ver que dentro del grupo de creyentes de la edad de piedra angular, no nos vamos a ir a las edades, nos vamos a quedar aquí. Hay otros grupos. ¿Están en la piedra angular? Sí. ¿Son creyentes? Sí. Pero Dios los coloca o los subdivide de acuerdo a lo que cada uno es. Vayamos aquí a la palabra. Pero lo más importante de todo es el hijo que tiene dentro. Entonces está la novia y está el hijo. Pero en 1974 el hermano William dice el hijo que tiene dentro. Sigamos leyendo. El hijo que le ha de nacer. Porque ese hijo nace ¿dónde? En el huerto del Edén. No nace afuera. Ese hijo no nace en la Odisea. Ese hijo no nace en las edades. Ese hijo no nace en la dispensación de la gracia. Ese hijo nace en la nueva edad y en la nueva dispensación. Y el tiempo ya se nos está acabando. Y todavía pues no nos podemos poner a comer de las cosas que hay ahí. Porque ahí en el huerto de Edén está ¿qué? El árbol de la vida, ¿ven? Entonces, ese hijo es el que va a comer del árbol de la vida. Mire, el hijo que le nace, lo hubiera colocado bueno, ahorita lo ubicamos bien. El hijo que está dentro de esa novia es el que va a comer del árbol de la vida. Es el hijo. La novia se alimentó de los sellos. El hijo se alimenta de los truenos. Ya, sigamos acá. Entonces, ese hijo es el que va a comer del árbol de la vida. Y cuando coma, entonces no morirá. No. Por eso es que vamos a dejar para otra ocasión, porque es que, bueno, esto es empezando casi. Y nos estamos quedando aquí en el principio. Pero tenemos muchísimo más para adelante, para que el Señor nos ayude y nos deje ver la posición de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere el hermano William o lo que estaba buscando en el 74? Mostrar la posición de cada uno de nosotros. Para que nos deje ver quiénes somos nosotros. Si somos novia o si somos el hijo de la novia. ¿Ve usted? Bueno, entonces en medio del grupo de creyentes que surgió, había novia y había hijo de la novia. Y el hermano William desde ya empieza a generar una identificación. Y recuerden muy bien, porque aquí está hablando de la novia, y la novia fue la que fue restaurada por William Branham. Pero ojo que en el 78 se empezaron a recorrer nuevamente 7 edades para que al final, en la repetición de nuevamente de esa novia, se manifestara un hijo de la novia. Eso lo explica el hermano William claramente en muchas partes. Sigamos acá. Entonces necesitamos conocer quiénes somos. Si somos novia o si somos el hijo de la novia. El huerto del Edén, 1976. Porque hay del 74 y hay del 76. Bueno, entonces encontramos que luego que haya salido ese
cuerpo de creyentes, usted sabe que la forma correcta, un nacimiento correcto, ¿cómo es? Fíjese, primero encontramos que el niño está en cierta posición, pero ubiquémonos primero en el 74 y en esa primera etapa, que creo que aquí hubo un error en la transcripción y es 1974, no 1976. Entonces encontramos que luego que haya salido ese cuerpo de creyentes, usted sabe que la forma correcta, un nacimiento correcto como es, fíjese, primero encontramos que el niño está en cierta posición. ¿Ve? Ahora recuerde, la cabeza de la novia, ¿dónde está? Mire la cabeza de la mamá de un niño. El niño lo tiene en su vientre. ¿Y la cabeza dónde está? La cabeza de la mamá está arriba. ¿Ve? El del niño, pues todavía está mirando hacia arriba, pero es otra cabeza. Esto suena como un rompecabezas, pero no es complicado. Toda mamá y todo papá que nos ha tocado estar pendientes, una de las preocupaciones más grandes cuando viene un parto es que el niño no esté ubicado correctamente. O sea, al inicio, el niño está ubicado con la cabeza hacia arriba, hacia donde está la cabeza de la mamá. Pero después él tiene que girar y quedar con la cabeza hacia los pies de la mamá para poder salir en el nacimiento. Es lo que está explicando aquí el hermano William. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Ya el hermano William aquí nos va a mostrar qué es. El del niño, pues todavía está mirando hacia arriba, pero es otra cabeza. Pero luego, cuando viene el tiempo de nacer, entonces se cambia de posición. Y entonces, ¿para dónde queda la cabeza de la mamá del niño? Para ahí quedan los pies del niño. O sea, el niño se voltea, la cabeza queda hacia los pies de la mamá y los pies del niño quedan hacia la cabeza de la mamá. Por favor, no pierdan de vista esto, porque los pies del niño quedan mirando y están hacia la cabeza de la mamá. Para ahí quedan los pies del niño y para donde quedan los pies de la mamá del niño, pues ahí queda la cabeza del niño. Así es que la novia tiene una cabeza y la cabeza sabemos quién es. El Elías que habría de venir. ¿Ve? Dios hecho carne cumpliendo la primer parte de la segunda venida. Bueno, ¿quién es la cabeza de la novia? Elías. En su cuarta manifestación, la primera parte de la segunda venida. ¿Esa es la cabeza de quién? De la novia. Mientras el niño no ha llegado el tiempo de manifestarse, él, aunque es otra cabeza, está mirando hacia la misma cabeza de la novia. No sé si nos estamos entendiendo. Por eso todo el fundamento del mensaje del hermano William, y no solo el fundamento, todo su mensaje fue mirando hacia quién, hacia el mensaje del hermano Branham. Todo su mensaje. Porque él miraba su cabeza propia, tenía que mirar hacia la cabeza de la novia. Pero vamos a ver qué pasa. Así es que la novia tiene una cabeza. Y la cabeza sabemos que es ¿quién? El Elías que habría de venir, ¿ve? Dios hecho carne cumpliendo la primer parte de la segunda venida. Pero recuerde que el niño, ese niño como es varón, tiene una cabeza propia. ¿Ve usted? Tiene una cabeza propia. Por lo tanto, encontramos entonces que ese niño, fíjese, la novia se guiaba por su cabeza. ¿Qué era qué? Elías. Elías, ¿ve usted? Pero ahora vemos que el niño, como es varón, tiene una cabeza. Ahora, la cabeza de la novia era ¿qué? Un profeta. ¿Qué será la cabeza del niño? Y los que pertenecen a la cabeza de ese niño. Oh, bendito el Señor para siempre. Espero que usted esté entendiendo lo que estamos leyendo.
Entonces, la cabeza de ese niño, si la cabeza de la novia fue Elías o fue la primer parte de la segunda venida del Señor, pues la cabeza del niño será ¿qué? La segunda parte de la venida del Señor. Ah, bueno, entonces aquí ya el hermano William nos empieza a aclarar esto. La novia como tal tiene una cabeza y el hijo como tal tiene una cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la novia? La primera parte de la segunda venida. Es decir, William Marion Branham. Y el hijo que le nace a la novia tiene una cabeza. ¿Quién es? La segunda parte de la segunda venida. Es decir, los ministerios de Moisés y Elías. Pero cuando todavía él estaba en el vientre de la novia, él estaba 100% sujeto a su cabeza, que era la misma cabeza a la que estaba sujeta ¿qué? La novia. Ya les voy a decir por qué estamos leyendo esto. Entonces la cabeza de ese niño, si la cabeza de la novia fue Elías o fue la primera parte de la segunda venida del Señor, pues la cabeza del niño será ¿qué? La segunda parte de la venida del Señor. Entonces yo creo que ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? La cabeza de la novia fue Elías. La cabeza del hijo, pues será Moisés. Ahora lo entendieron, ¿verdad? Pero la cosa es que donde está la cabeza, pues está esa parte. ¿Es qué? Es cabeza del hijo. Entonces la cabeza del hijo es lo primero que sale. Cuando nace el hijo, y ya lo vamos a mirar también, el hijo también es un cuerpo. ¿La novia qué es? Un cuerpo. Pero el hijo es ¿qué? Un cuerpo. ¿Y qué dijo Pablo ahorita? Que el cuerpo tiene múltiples funciones y diferentes partes. Es decir, que la novia tiene diferentes posiciones, diferentes lugares, y en el hijo también se manifiestan diferentes lugares, diferentes posiciones. Ya vamos a mirar eso. La gloriosa recompensa, la tercera recompensa. Ahora, si usted observa a un hombre y a una mujer, usted encuentra que son dos cuerpos separados. Pero la cabeza de esa mujer es el hombre. ¿La cabeza de esa mujer es quién? El hombre. Jamás la novia, escúcheme lo que le voy a decir, tendrá una cabeza diferente al cuarto de Elías. La novia siempre mirará hacia el cuarto de Elías. La novia siempre estará mirando exclusivamente hacia el cuarto de Elías. Ya le voy a mostrar esto acá. Pero si usted observa un hombre, usted no encontrará que otra persona sea la cabeza de ese hombre, sino que él es cabeza. ¿Ven? Entonces, así es en cuanto a la novia y en cuanto al hijo. Así es en cuanto a la novia y en cuanto al hijo. La novia tiene una cabeza, la cual es el esposo. Vea usted bien esto. Pero el hijo que le nace a esa novia y al novio celestial ya no son novios, ya son esposos. Ah, bueno, aquí después del matrimonio ya cambia de novia a esposa. Pero el hijo que le nace no tiene una cabeza separada, sino que tiene la cabeza en él mismo. Espero que ustedes entiendan. Entonces encontramos que ese hijo está bajo el símbolo de varón. Ah, bueno, este niño está bajo el símbolo. Al ser un varón, no depende de otra cabeza, porque él en sí mismo tiene una cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? La segunda parte de la segunda venida.
Así que, ¿dónde quedamos? Entonces vemos que después nos quedamos en la 8. Entonces encontramos que ese hijo está bajo el símbolo de varón. Siendo varón, entonces ese cuerpo puede ser adoptado. Esa persona, ese hijo puede ser adoptado. Y ese hijo está compuesto por un grupo de creyentes. Bueno, aquí ya el hermano William empieza a meterse por algo que es bien interesante. ¿Qué conforma a la novia? Hago yo la pregunta. Un grupo de creyentes. ¿Qué conforma al hijo que le nace a la novia? Un grupo de creyentes. Porque no soy novia, entonces no soy parte del plan. O porque no soy hijo, quedo por fuera del plan. Por eso es lo que yo les decía ahora al inicio. A veces la arrogancia hace que una persona asesine espiritualmente a otros hijos de Dios simplemente porque no están ubicados en el mismo lugar donde la persona se está ubicando. Y si ustedes leen José entre los gentiles, ustedes se van a dar cuenta que en la piedra angular está la novia. Ojo con esto, porque recuerden que la novia de Apocalipsis 12 es sustentada. Pero también está el hijo, que es arrebatado. Pero también, dice el hermano William, hay un grupo que será anexado a las tribus. Y dice el hermano William, si usted no cualifica para este, ni cualifica para este, cualificará para este. Y es un privilegio que solo tienen los que hemos subido a la edad de la piedra angular. ¿Cuál es mi deseo? Pues ser hijo palabra. ¿Cuál es el deseo de todos nosotros? Ser ese hijo palabra. Pero si por causa de la predestinación y de lo que es la persona le tocó ser novia, porque hay un mensaje del hermano William, sino que no quise saturar esto de tantas cosas, donde él dice que cuando ese hijo va a nacer, esa mujer detesta a ese hijo y le coge fastidio y rabia y enojo a ese hijo por los dolores que le provoca. Sigamos acá. Está compuesto, y ese hijo está compuesto por un grupo de creyentes. Leámoslo desde arribita para que nos miremos el contexto. Entonces encontramos que ese hijo está bajo el símbolo de varón. Siendo varón, entonces ese cuerpo puede ser adoptado. Esa persona, ese hijo puede ser adoptado. Y ese hijo está compuesto por un grupo de creyentes. Y ese grupo de creyentes está compuesto completamente. Es un cuerpo completo. Tiene hasta su propia cabeza. ¿Ve usted? Entonces vemos que después que un hijo es adoptado, el padre de la familia es cabeza de la esposa. El hijo es adoptado, pero el padre sigue siendo cabeza ¿de quién? De la esposa. Y es cabeza de los hijos hasta que el hijo es adoptado. Yo espero que ustedes no me van a salir de lo que estamos tratando de mirar. Mientras el hijo es adoptado, él todavía tiene a su papá como cabeza, porque es la cabeza de su madre. Pero cuando el hijo es adoptado, mire lo que pasa. Entonces vemos que después que un hijo es adoptado, el padre de familia es cabeza de la esposa y es cabeza de los hijos, hasta que el hijo es adoptado. Cuando el hijo es adoptado, entonces ya está libre. Y entonces está completamente libre para actuar en todo lo que tiene que actuar. Es esa la razón por la cual, si el hermano William, como cabeza del hijo, trajo algo, todo lo trajo en el mensaje del hermano Branham. Todo, absolutamente todo.
Pero hubo cosas que el hermano Branham, el hermano William las aclara, las amplía o le da la aplicación espiritual. Alguien podría decir, no, el hermano William tiene que dejarlo tal cual. No, él, al ser adoptado, él trae la interpretación correcta de lo que el padre de la novia había enseñado. Por eso una vez yo hice la pregunta, si el hermano William toma un texto de William Branham y le da una aplicación, ¿con qué te quedas? ¿Con lo literal o con la aplicación? Entonces me dijeron, con ambos. Yo dije, sí, porque es palabra de Dios, pero el absoluto es lo que Dios trae para nosotros si somos creyentes de ese hijo palabra. Si no, el creyente novia va a quedarse solamente y exclusivamente con lo que su cabeza ha dicho. Y ojo, no estoy diciendo que esté errado. Lo que dijo William Branham es así dice el Señor. Pero el hijo, cuando es adoptado, ese hijo adoptado queda libre. Y ya lo que él diga es como si su padre lo estuviera diciendo. Por eso lo que establece William Soto como mensajero no es refutable. Fue establecido como doctrina. Yo espero que ustedes entiendan esto y ustedes puedan ver que el esposo y padre de ese muchacho es cabeza de la esposa y es cabeza de ese hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese hijo es adoptado. Pero cuando ya es adoptado, ya entonces el hijo tiene su propia cabeza y entonces el hijo sabe lo que tiene que hacer. Entonces vemos, ¿quién es la cabeza de la novia? Un profeta. Dios en un profeta. ¿Quién es la cabeza de ese hijo? La cual no está separada, sino que es parte del mismo cuerpo. Bueno, ya ustedes entienden que es la misma cosa. El ministerio de Moisés y Elías será la cabeza de ese grupo de creyentes. La cabeza de ese grupo de creyentes o lo que encabezará a ese grupo de creyentes será el ministerio de Moisés y Elías. Si un grupo todo lo enfoca hacia la primera parte de la segunda venida, así diga que es hijo, está mostrando por lo que hace que es novia. Ay, entonces no tiene forma de ser hijo. Espérese. El hermano William deja esto tan claro que realmente es sorprendente. La edad eterna. Así que hay cosas que ocurren que no se pueden evitar. Pero la parte importante para cada uno de nosotros es colocarnos en la posición de que cuando la historia se cierre, usted aparezca como una persona que hizo lo que debía de hacer en el tiempo que vivió y que no se salió ni a diestra ni a siniestra del plan de Dios para su tiempo. Así deseamos que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes aparezca en la historia de esta tercera dispensación. Las páginas de la historia nuestra son muy claras. También encontramos que en toda historia está la parte positiva y la parte negativa. Eso es inevitable. En la historia del ser humano está la parte donde Dios actúa y está la parte donde el diablo actúa también. Pero lo importante para nosotros es saber de qué parte hemos estado en la historia en la cual nosotros hemos estado. Hemos estado viviendo lo que será la historia más grande y más hermosa que jamás se haya vivido. Esta bendita historia de la piedra angular es lo más grande de todo. Vida, muerte, sepultura y resurrección del grano de trigo. Porque el hijo que ha de nacer a esa esposa, a la esposa de Cristo, ese hijo es compuesto por personas. Mire cómo va a desenredar esto de bonito el hermano William. Porque el hijo que ha de nacer a esta esposa, a la esposa de Cristo,
Ese hijo es compuesto por personas que eran partes o miembros de la esposa también. Aquí es bien interesante. O sea que de este grupo de creyentes que eran esposa, salen algunos y entran a ser parte ya no de la esposa, sino del hijo. Vamos a hacerlo aquí como un asterisco para diferenciarlo. Estaba aquí, formaba parte de este grupo, pero en un momento determinado Dios hizo algo e hizo que ese creyente que era novia o esposa fuera transformado en parte del hijo palabra. Sigue diciendo acá el hermano William. Ese hijo es compuesto por personas que eran partes o miembros de la esposa también. O sea, fueron esposa. Pero después, esas mismas personas, ¿quién? Dios. Venga, esas mismas personas, Dios viene y las convierte en hijos. ¿Eran parte de la esposa? Sí. Estaban en el vientre de la esposa. Pero Dios en algún momento, por su propósito eterno, manifiesta lo que realmente la persona es. Lo saca del grupo de la novia o de la esposa y lo pasa al grupo del hijo. Ay, hermano, ¿y cómo hago yo para saber quién es esposa, quién es hijo y cómo es esto? Deje que el programa se desenvuelva, porque cada uno viene sellado con lo que es. Y cuando el sello se rompe, la persona manifiesta inevitablemente lo que es. Y hay gente que todavía está dentro del grupo de la novia que tiene que formar parte del hijo, porque el hijo no solamente es cabeza, el hijo también tiene un cuerpo. El hijo también tiene un cuerpo. No sé si me estoy haciendo entender. El hijo también tiene un cuerpo. Y los pies, usted ya sabe que dijo el hermano William, dónde están y quiénes son. ¿Y de dónde va a salir? ¿De dónde va a levantar un grupo que va a recibir la plenitud? Se va a levantar de en medio de los que están en el mensaje. O sea, será parte de ese grupo, porque todos los que dicen que creen el mensaje, no todos van a recibir la plenitud. Entonces, ¿dónde queda la soberbia y la arrogancia? Aquí ya es un tema netamente individual, donde yo como individuo tengo que decir, Señor, en medio de esta gran escena, como leímos en la página 4 o 5, página 5, y nos deje ver la posición de cada uno de nosotros, para que Dios nos deje ver quiénes somos, si somos novia o si somos el hijo de la novia. Que algunos podrán decir, no, es que la novia es el grupo branjamita que está con José Brana. Y tiene una aplicación correcta. Pero recuerde que esto tiene diferentes puntos de vista. Y el hermano William también lo aplica dentro del mensaje. Todos los que dicen que creen el mensaje, no todos van a recibir la plenitud, sino que todos los que están en el mensaje, o sea, todo el grupo completo, ellos parirán un grupito pequeño. O sea, de ahí surgirá un grupito pequeño. ¿De dónde? De todos los que están en el mensaje. Por eso decir que el grupo pequeño está en un solo lugar es un error. El hermano William dice que el grupito pequeño está conformado por creyentes de diferentes lugares que vienen sellados con la misma fe ungida. El investimiento. Entonces vea usted que en un matrimonio el esposo le engendra un hijo a la esposa. Entonces cuando pare, ¿qué es lo que pare?
le pare un hijo. ¿Y ese hijo es qué? Otro cuerpo, ¿ve? Ella es un cuerpo. Ah, tremendo. La esposa también es un cuerpo. Pero este es un cuerpo femenino. Ella es un cuerpo. ¿Pero es un cuerpo qué? Y como es un cuerpo femenino, tiene una cabeza. Pero el hijo, que tiene como cabeza a Moisés y Elías, es un cuerpo, pero está conformado por hombres y ¿qué más? Y mujeres. Y este grupo está conformado por ¿qué? Hombres y mujeres también. Tanto la novia, que es femenina, como el hijo, que es masculino, están conformados por ambos. Ella es un cuerpo. Ella es un cuerpo. Y lo que pare es otro cuerpo. Pero ese cuerpo estaba dentro de esa esposa. Nadie lo veía. Nadie lo veía. Pero cuando le llegan los dolores de parto a esa esposa, ella, que siente los dolores de parto, sabe que algo está por acontecer. Y recuerde que esto tiene varias aplicaciones porque estos ciclos se repiten. Estos ciclos vuelven ¿y qué? Se repiten. El hombre prudente, 1976, ya estamos empezando a concluir. Ahora, sabemos entonces que hay peligro en esta hora. De que esa novia que pare ese hijo pueda negar que ese hijo es un hijo palabra. Venga, ¿cuál es el peligro? Venga, ¿es esta novia espiritual? ¿Es esta novia parte del programa? ¿Es esta novia santificada, justificada, llena de la bendición de Dios? Sí, pero hay un peligro. Que cuando va a nacer el hijo, o cuando el hijo va a venir a la escena, hay un peligro de que esa novia que pare ese hijo pueda negar que ese es un hijo palabra. Lo va a llamar de lo que quiera. Se va a enojar contra él y va a decir lo que quiera. Y no estoy hablando de un hombre, estoy hablando de un grupo de creyentes. Hay el peligro que pueda decir que cualquier hombre es el padre de ese hijo. Hermano William es un profeta tremendo. ¿No fue eso lo que hizo Eva? ¿Lo que hizo María? ¿No fue eso lo que hizo María, que dijo que José era el padre de Jesús? ¿No es eso también lo que hizo la edad pentecostal? ¿No han oído ustedes decir que en el mensaje de divorcio y casamiento, que esa revelación que el hermano Branham trajo, que eso lo recibió de hombre y no de Dios? ¿Ve usted? Ah, siempre está ese peligro. Que cuando el hijo palabra se manifiesta, y aquí sí quiero ser muy claro, el hijo palabra tiene una cabeza, y esa cabeza es Moisés y Elías. Y ese hijo palabra ama el mensaje de su padre, respeta y valora el mensaje de su padre, pero él tiene una cabeza propia. Y su fundamento, su así dice el Señor, su absoluto, es lo que su cabeza ha establecido. ¿De dónde sacó su cabeza eso? Pues del mensaje de su padre. Porque todo hijo viene en nombre de su padre. Pero recuerde que cuando es adoptado, él ya no sigue siendo su cabeza, sino que él ya tiene una cabeza propia. Creo que nos está quedando claro esto. Así que vemos que la cosa es más seria de lo que nosotros nos podemos imaginar. Quizás en cualquier momento, bueno, usted sabe. Ya usted sabe que de lejitos, como que han regañado a ese hijo. ¿Quién? ¿Quién ha estado regañando a ese hijo? La novia. ¿Verdad? ¿Qué se cree ese grupito de creyentes? ¿Qué se cree? Que sabe más que nosotros, que llevamos tantos y tantos años y que tenemos tantos y tantos años. Bueno, no son los años, es lo que sea la persona en sí.
Aquí no tengo que decir nada porque el profeta lo está diciendo. Habrán personas que sacarán a relucir los años, el recorrido, la trayectoria. Qué pena, en este momento es lo que la persona es. Es lo que Dios identifica en la persona. Y es lo que la persona identifica con Dios que Él es en el programa. Teniendo en cuenta lo que leímos al principio. Nadie puede tener un concepto más alto que el que debe tener. Porque cuando la persona tiene un concepto más alto que el que debe tener, termina metiendo la palabra como sea para justificar lo que no tiene justificación. Bueno, no son los años, es lo que sea la persona en sí. Entonces, una cosa es ser la novia y otra cosa es ser el hijo de la novia. Una cosa es ser la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una es ser la esposa de Dios y otra cosa es ser el hijo de Dios. ¿Ve usted? Que Dios nos ayude en esta noche, porque yo quiero saber mi posición. Cuando la fe es ungida. Sí, ya estamos concluyendo. Por lo tanto, entonces, tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que saber qué estamos siguiendo. Cuando William es muy claro. Tenemos que saber qué estamos siguiendo. Tenemos que ver todas estas cosas para saber entonces por qué nos movemos de la manera que nos movemos. ¿Por qué actuamos de la manera que actuamos? Para entonces la fe pueda obrar. La esposa, por más que quiera, no podrá obrar como el hijo. Y el hijo, así quieran meterlo a la fuerza a la esposa, él reconoció que es un hijo. Y nació como hijo. Y por más que ame al padre y a la cabeza de la novia, él reconocerá su cabeza. Él no tendrá dudas de su cabeza. Él sabe que su cabeza es Moisés y Elías. Así no esté en este momento en la escena. Él tiene claro el mensaje y tiene claro lo que Dios le ha dicho. Vemos a Lutero. Mira el momento en que la fe de Lutero fue ungida. La fe de Lutero fue ungida en aquella ocasión cuando Lutero estaba estudiando. Ay, mire cómo ocurren las cosas. Estaba leyendo allá donde dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Cuando Lutero estaba leyendo eso en esa ocasión especial, quizás lo había leído un montón de veces antes, pero nunca su fe había sido ungida. Aquí viene una pregunta, porque a mí hay gente que me ha dicho, Juan, que todos los años, no tenía que llegar un momento específico. Tenía que ser en un momento específico, no cuando uno quisiera. Quizás lo había leído un montón de veces antes, pero nunca su fe había sido ungida. Pero cuando llegó el momento en el plan de Dios, por favor, ¿llegó qué? El momento. ¿En qué? En el plan de Dios. Esto no es cuando la persona quiera. Esta persona que era parte de acá es pasada acá, no cuando ella quiera, sino cuando Dios lo determina. Y ojo, que aquí se me olvidó decir esto. Dentro del grupo esposa hay gente que todavía tiene que conformar ese hijo palabra. Pero es que yo tengo que ser cabeza. No, la cabeza ya está. Y después de la cabeza hay cuello, hay hombros, hay brazos, hay manos, hay cintura, hay pies. Y ya todo eso está preordenado. Y cada persona tiene que buscar quién es en esa parte del cuerpo. Pero nunca su fe había sido ungida. Pero cuando llegó el momento en el plan de Dios, cuando llegó el momento en el plan divino, entonces cuando él está leyendo eso, ahí Dios lo detiene. Porque eso es lo que Dios tenía sellado dentro del corazón de él. Y cuando se detiene ahí, Dios le quita ese sello que estaba ahí. Le quita ese sello. Y cuando Dios le quita ese sello, entonces Lutero ve esa palabra.
ve el significado de esa palabra, porque él entendió entonces esa palabra. Entonces, mire lo que viene aquí. Eso concordó con lo que estaba por dentro de él. Si usted ya vivió esa experiencia, que hay cosas que por más que te colocan y te colocan y te colocan, no concuerdan contigo, pero luego viene Dios por acá y trae otra cosa y esto sí concuerda contigo, ahí es el momento del despertar. Y cuando llega ese momento, por más cercanía, por más amistad, por más, Dios hace la separación. ¿Dónde quedamos? Porque entendió, eso concordó con eso. Perdón, entonces eso concordó con lo que estaba por dentro de él, o lo que tenía por dentro concordó con eso, ¿ve? Ahí está escrito. Pero aunque estaba escrito, estaba sellado en el corazón de Lutero. Pero cuando Dios le quitó el sello de ahí, del corazón de Lutero, le quitó el sello de lo que Dios había sellado ahí en el corazón, entonces era de acuerdo a eso que estaba ahí. Hay un momento en la vida de todo hijo de Dios donde ocurre un despertar. Y cuando ese despertar ocurre, no hay forma de virar para atrás. Entonces, viendo la hora en que estamos, tenemos nosotros que estar apercibidos, porque tenemos que estar en el reino, en la edad del reino. Actuar como nos corresponde actuar. No actuar como si estuviéramos en la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, ¿ve? Tenemos que actuar de acuerdo a la posición que ocupamos. No, yo no estoy en la séptima, pero si es novia va a comportarse como novia. Y si es hijo, como hijo. Tenemos que actuar de acuerdo a la autoridad que nos ha sido conferida. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que somos. Y la persona puede pararse en la cabeza si quiere. Cuando llega el tiempo, cuando llega el momento y está en el plan de Dios, eso ocurre. Que si la persona vino sellada con eso, es inevitable que despierte. Es inevitable. Y cuando despierta, se agarra la cabeza y dice, uy, Dios mío, ¿y yo por qué no veía esto? ¿Y yo por qué no veía esto? ¿Y yo por qué? ¿O por qué yo viendo esto insistía en esto y en esto y en esto y en esto? Entonces, fíjese, todo es muy sencillo. La hora en que estamos es la hora más grande de todas. Es el tiempo más grande, la posición más alta. Sea usted agradecido. Aprecia el lugar en que Dios lo colocó. Ah, si alguien es novia, dele gracias a Dios por si es por eso. Ese es el lugar que Dios le colocó. Y aún el que va a ser anexado a las tribus más adelante, cuando despierte a la realidad y sepa que fue anexado, dele gloria a Dios por eso. Ah, pero si alguien se identifica dentro del Hijo, bendito Dios, una posición muy alta. Sea usted agradecido, aprecie el lugar en que Dios lo ha colocado. Ame al Señor con todo su corazón, apártese de todo mal. No crea que porque estamos en una nueva dispensación, usted puede actuar mal. No piense que usted puede pecar. No piense que usted puede hacer las cosas incorrectas. No. Esta es una hora más delicada que en las edades pasadas. Esta es una hora en que Dios demanda más consagración de su pueblo. Esta es una hora en que Dios demanda que su pueblo esté más apartado del mal. ¿Ve? Ahora, usted y yo tenemos que saber quiénes somos. Y yo aquí no le voy a preguntar a usted quién es. Usted tiene que saber. Yo tengo claro quién es mi cabeza. Yo tengo claro quién es mi cabeza. Y si yo tengo claro quién es mi cabeza, por ahí empiezo a saber quién soy. Cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos quiénes somos nosotros, no hay diablo que pueda luchar contra nosotros y vencer. Sí, él luchará, pero nunca tendrá la victoria sobre nosotros. Él podrá mostrarnos a nosotros las faltas que tenemos,
pero nosotros le mostramos la sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpió de todas ellas. Así es que por donde quiera que el diablo le ataque, usted sabiendo quién es usted sabe la respuesta y sabe decir, escrito está, bajo su sangre fui limpiado de todo pecado. Así que sabiendo quién somos, apreciamos nuestra posición en Dios y su programa. Y estamos muy agradecidos a Dios de quienes somos y de la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en estos cuerpos mortales. Oportunidad única, porque después no vamos a tener otra oportunidad de estar en estos cuerpos mortales, porque estaremos en un cuerpo eterno. Y ya después tampoco vamos a querer volver a un cuerpo mortal. Ya después de estar en un cuerpo eterno, nadie va a querer estar en un cuerpo mortal. Y Dios tampoco va a permitir que volvamos, porque ya todo habrá terminado. Y ya estaremos en eternidad como reyes y sacerdotes, reinando con Cristo por 1000 años y después por toda la eternidad. Ahora, Padre Celestial, ayúdanos en esta hora en que vivimos. Padre eterno, permite que cada uno de nosotros entendamos quiénes somos y la posición en que tú nos has colocado. Y que no importa los errores y faltas que cometamos, sigamos adelante en todo momento, sabiendo que nuestro futuro es un futuro maravilloso, un futuro que ya está predestinado, y sabiendo que cuando único podemos tener problemas y cometer faltas es mientras estamos en este cuerpo, mientras todavía la plenitud tuya no está en nosotros. Mientras tanto cometeremos errores y fallas, pero que el Dios de los cielos nos ayude a entender que este es un tiempo más grande y más glorioso de lo que nosotros mismos nos imaginamos, sabiendo quiénes somos en el programa divino. Por eso es que juzgar, señalar, decir este es, este no es, este se queda, este se va, este se pierde, este se salva. No, Señor, eso solamente lo conoce el dueño de su plan, el dueño de su programa, porque hay gente hoy que ni siquiera está en el mensaje y le será extendida misericordia más adelante. Escuché lo que le estoy diciendo, hay gente que ni siquiera hoy todavía está en el mensaje y le será extendida misericordia. Que tendrán que pasar por la tribulación y tendrán que pasar por un sinnúmero de cosas, eso es otra cosa. Pero el único que conoce y que va a separar y a hacer la separación plena es Dios. Que Dios nos ayude a entender, porque el hermano William en el texto que leímos se enfoca en estos dos. Pero sabemos que también hay otros grupos y hay gente allá afuera que ama al profeta, cree en el profeta. Sus vidas son bien particulares, son bien distintas. Yo no sé cómo irá Dios a lidiar con ellas, pero ese es un asunto del dueño del plan y del momento que Dios tiene para cada persona. En el caso nuestro, el hermano William dijo, déjanos ver, Señor, si somos novia o si somos hijos. Y una de las mejores maneras de saber es que cabeza mira a cada uno. La novia siempre estará mirando hacia su cabeza. El hijo estará mirando hacia la suya, reconociendo y respetando a esa cabeza que un día fue su absoluto, mientras él ya entraba en adopción y ya como hijo pleno podía manifestar todo lo que Dios le había dado para una nueva edad, para una nueva dispensación y para un nuevo mensaje. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga en esta noche y nos ayude a entender que este programa es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Es mucho más abarcador, es mucho más perfecto y que en la infinita gracia de Dios, Él ha establecido en su programa que conforme a su propósito, cada quien debe ocupar el lugar que le corresponde. Señor, ayúdanos a tener esta posición que hoy visualizamos de hijos, palabra, de hijos de Dios, que reconocemos en William Soto Santiago, nuestra cabeza, la cabeza de ese hijo varón que tiene promesa plena de adopción, de transformación y de rapto. Y que de seguro ese hijo meterá la mano por su mamá y la ayudará. Y ayudará también a las vírgenes insensatas
y ayudará también al pueblo de Israel. Y tendrá que ver con ese grupo de personas que hicieron algo en favor de los hijos de Dios. Y tendrá que ver con muchas otras cosas más que están establecidas en los tipos, en las sombras y en las figuras, en la palabra que nos has dado. Dios Todopoderoso, gracias en esta noche. Gracias, porque no pretendemos decir que somos X, que somos Y o que somos tal cosa. Permítenos ser lo que tú predestinaste que fuéramos desde antes de la fundación del mundo. Y que con un corazón sencillo y humilde, desde la posición que nos diste, nos permita ser de ayuda, de apoyo y de bendición para todos los demás hijos de Dios. En el nombre nuevo y eterno del Hijo de David, William Marion Branham, te damos la gloria y la honra eternamente y para siempre. Amén y amén. Nos veremos Dios mediante mañana a las 9 de la mañana y nuevamente declaramos y damos una palabra de bendición. Que el Dios Todopoderoso rompa toda cadena, que el Dios Todopoderoso rompa todo obstáculo, que el Dios Todopoderoso rompa toda oposición del enemigo y que la bendición que Él ha prometido venga sobre nosotros. Y esta palabra sea vindicada conforme a tu bendita misericordia. En tu nombre eterno y glorioso. Amén y amén. Nos vemos mañana a 9 de la mañana para la segunda parte del mensaje que estuvimos viendo el día de ayer. Este informe del hermano William con relación al viaje que hizo a América Latina comenzando su ministerio. Que Dios nos bendiga y nos guarde y nos veremos mañana, Dios mediante.